a dar inicio a esta reunión mensual de la Asociación Chilena de Patología. Hoy día vamos a revisar el tema de falla renal en cirrosis. En esta oportunidad el doctor Dani Oxenberg va a coordinar y presentar el tema. El doctor Oxenberg es conocido de todos, con una larga trayectoria en la hepatología, principalmente en el Hospital Clínico Universidad de Chile y actualmente en Clínica Indisa. Doctor Oxenberg, por favor. Gracias, Fernando, y gracias, doctora Jakic, por esta estupenda invitación. Les quiero comentar lo que le decía recién a Fernando, que mientras yo preparaba la clase, le había hecho un par de preguntas vía mail a mi colega y amigo Miquel Navassa del Hospital Clínic de Barcelona, y mientras estábamos en conversaciones, él me dijo que me iba a prestar su clase, la que él había hecho hacía un año atrás en España, de manera que por tal razón la presentación está en inglés y yo decidí, con el permiso de él, usarla porque es un experto mundial en el tema y vamos a revisar entonces algunas de las últimas cosas en este tema. La insuficiencia renal aguda, que como todos ustedes saben es un problema muy serio cuando se presenta en un cirrótico descompensado, se define como una disminución de la tasa de filtración glomerular, cualquiera sea esta en relación a la condición basal del paciente, y que habitualmente o la mayoría de las veces es una insuficiencia renal aguda y no una insuficiencia renal crónica descompensada. Ese es uno de los primeros conceptos. Es una causa bastante frecuente en nuestros pacientes que son admitidos a la unidad de tratamiento intermedio intensivo. Cualquiera disminución en la función circulatoria o cualquier alteración en la función circulatoria de cualquier índole puede precipitarla. Y como vamos a ver posteriormente, son varias las causas. Sin embargo, hay dos o tres conceptos que son prácticos y que los vamos a ir desarrollando para que ustedes los puedan tener con mayor claridad. Lo que sí está claro es que cuando un cirrótico se descompensa y tiene una insuficiencia renal aguda, esta es una complicación potencialmente mortal y hay que, en forma relativamente rápida, hacer el diagnóstico etiológico y comenzar con el tratamiento. Y a este respecto, como ustedes saben, la relación que existe entre la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular es distinta en un sujeto normal, en una población normal, en que esta curva es de lenta caída y hay una correlación relativamente directa entre la creatinina y la filtración glomerular, versus en los pacientes cirróticos. Es así que si un paciente cirrótico tiene una creatinina de 1.5, que es como el valor de corte internacional que utilizaron todas las clasificaciones antes de la que vamos a mostrar ahora, 1.5 de creatinina significa una filtración glomerular de 30 ml minuto, es decir, aquello que nosotros vemos regularmente en nuestros enfermos significa que tienen una función renal profundamente alterada, a diferencia de lo que ocurre con los pacientes normales. Y fíjense que esta curva de caída de la filtración glomerular tiene este punto de inflexión a partir de la creatinina en ese valor de 1.4, 1.5, 1.6. Y es así que, por ejemplo, si un paciente nuestro llega a tener una creatinina de 2, que es algo relativamente habitual, que veamos en las infecciones, en la hipovolemia, en las causas prerenales, etcétera, significa una velocidad de filtración glomerular de 20 ml minuto, es decir, una insuficiencia renal aguda grave, extremadamente grave, con un valor de creatinina que uno podría decir que no es tan alto. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es la mortalidad. A partir de este punto de corte, y es por eso que 1.5 es un valor tan relevante, la mortalidad comienza a aumentar en forma sistemática. Y fíjense que en una población relativamente grande de pacientes, a los 3 meses, cuando ya se llega a un valor de creatinina de 1.5, esta mortalidad puede llegar a ser tan alta como un 40%, independiente de cualquier otra condición. ¿Qué pasa con la creatinina en los pacientes cirróticos? Esto es como para tenerlo
presente, si bien sigue siendo utilizada evidentemente en la clasificación de MEL porque es un parámetro confiable, pero hay que tener en cuenta algunos puntos. En primer lugar, nuestros pacientes suelen ser desnutridos con baja masa muscular y por lo tanto con baja ingesta proteica, lo que puede alterar su valor. En segundo lugar, la pérdida de la masa muscular con la disminución de la creatina, que es su precursor. El mayor volumen de distribución que tienen nuestros pacientes, ya sea por líquidos en terceros espacios, y la interferencia que puede tener la medición de la creatinina en la medida que va subiendo la bilirrubina. A su vez, las ecuaciones que ustedes conocen, basadas en la tasa de filtración glomerular como MDRD, Crocov, son relativamente inseguras porque suelen sobreestimar el valor real de el clearance. Y por supuesto hay variaciones relacionadas con la edad, sobre todo con el peso, incluida en estas fórmulas. Por lo tanto, hay que tener presente que valores o pequeñas alzas en la creatinina de nuestros enfermos pueden significar profundas alteraciones en la velocidad de filtración glomerular, más allá de la cifra absoluta. Pese a ello, es una medición barata, confiable y que, como digo, está incluida en el MED. Vamos a revisar cuáles son los criterios actuales de disfunción renal en la cirrosis. Y desde el punto de vista de las definiciones, ustedes saben que hasta hace 3 o 4 años atrás se utilizaba normalmente como definición de insuficiencia renal aguda un aumento de un 50% en la tasa basal de la creatinina del paciente con un valor de corte de 1.5. Esto ya hoy dejó de ser así y se trata más bien de un continuo. Ya no hay un valor de corte único y la clasificación de AKI o Acute Kidney Injury Network, que significa AKIN, ha definido como insuficiencia renal aguda si es que hay un aumento de 0.3 miligramos en la creatinina respecto del valor basal o un aumento de un 50% respecto de este mismo valor en las 48 horas siguientes al ingreso. Como pueden ver, aquí el valor, ya no hay un valor único de corte, no dice creatinina 1.5 en la definición. Y esta es una clasificación que tiene alta sensibilidad y que tiene la gracia, al no tener este valor de corte rígido, que permite diagnosticar o detectar la disminución de la función renal aún con tasas de filtración glomerular normales en relación a los valores de la creatinina, y tiene 3 estados que son relevantes desde el punto de vista pronóstico y que tienen distinto manejo. El estadio 1 es el aumento de 0.3 miligramos en relación a la creatinina basal o un aumento entre 1 y 2 veces de este mismo valor. El estadio 2 es cuando se define cuando el aumento es entre 2 y 3 veces el valor basal, y el estadio 3 o más grave, altamente mortal, es cuando hay un aumento mayor a 3 veces el valor basal o una creatinina mayor a 4 miligramos. Y esto ya tiene mucha relevancia porque probablemente define la necesidad de algún método dialítico. Estos criterios han sido ampliamente validados en los últimos 5 años y lo más relevante es que tiene impacto en la mortalidad. Y la progresión de un estado a otro de manera bidireccional se correlaciona mucho con esta mortalidad. Sin embargo, desde el punto de vista operacional, si bien no tiene un valor de corte definido o un valor X de la creatinina, sigue siendo y vale la pena tener en mente este valor de 1.5 como para poder separar y definir a las poblaciones, si bien no está en la clasificación, porque esto es un punto de inflexión, como ya les mostré, respecto a la mortalidad. Y en el estadio 1, es decir, aquel que tiene un aumento mayor a 0.3 miligramos el basal o 1 a 2 veces este mismo valor, se ha definido en relación al valor de 1.5 el estadio 1A y el estadio 1B, que tienen también distinto
valor pronóstico si es que el pic de la creatinina llega a ser menos de 1.5 o llega a ser más de 1.5. Esto no está exactamente escrito en la clasificación, pero ya se habla de estadios 1A y 1B. Y aquí lo ven, cuál es la relevancia clínica de aquello que, si estamos siempre en el estadio 1, si la creatinina PIC es mayor o igual de 1.5, la progresión de esta insuficiencia renal es mayor que si se llegó a un valor menor de 1.5. Y por lo tanto la tasa de resolución de la insuficiencia renal o la tasa de reversibilidad es también claramente menor. Y es aquí donde se puede aplicar el concepto de estadio 1A o 1B. Y en este estudio publicado hace pocos años, determinando lo más importante que es la probabilidad de sobrevida, ustedes pueden ver que a 90 días, en una población muy grande de pacientes cirróticos que llegaron descompensados, si es que no hay insuficiencia renal aguda a 90 días, la sobrevida es cercana a un 90%. Y va disminuyendo sistemática y progresivamente en la medida que se va avanzando entre los estadios 1 al 3. Y fíjense que hay un por lo menos 15 a 17% de diferencia en la sobrevida entre el estadio AQI 1A versus el AQI 1B. No da lo mismo llegar a un pic de creatinina de 1.3 que llegar a un pic de creatinina de 1.7, por ejemplo. ¿Cuál es la relevancia de conocer la etiología o la causa de la insuficiencia renal? Este para mí al menos ha sido siempre un problema que siempre lo discutimos con los médicos intensivistas, porque estos pacientes suelen llegar a las unidades, al menos de tratamiento intermedio, de si tiene o no tiene un síndrome hepatorrenal. Como si el síndrome hepatorrenal fuera la única causa de insuficiencia renal aguda en los pacientes cirróticos. Tal vez es la que nosotros los hepatólogos más conocemos o más hemos estudiado, pero no es la causa más frecuente en nuestros pacientes. Y desde el punto de vista conceptual, yo diría que hay fundamentalmente tres etiologías que son las que un hepatólogo tiene que tener en cuenta al momento de una insuficiencia renal aguda. Por supuesto que el síndrome hepatorrenal es una de ellas, sin embargo, más frecuente que el síndrome hepatorrenal son los estados prerrenales hipovolémicos, ya sea por el uso excesivo de diuréticos, por una hemorragia digestiva, por una diarrea aguda, etcétera. Y en segundo lugar, la necrosis tubular aguda, es decir, el paciente que llega choqueado o que ha tenido varias horas de hipotensión mantenida en la casa, va a llegar probablemente con una necrosis tubular aguda que tiene un manejo, un pronóstico y una significancia totalmente distinta a el síndrome hepatorrenal o a la mera o pura hipovolemia. Y finalmente, no olvidar que la nefrotoxicidad directa por los antiinflamatorios no esteroidales es una causa que hay que tener en mente cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Y fíjense, en otro estudio publicado hace pocos años que ha sido pivotal respecto a determinar la clasificación de los estadios aquí, fíjense que en el estadio AQI 1, en alrededor de 130, 140 pacientes, la mitad de estos pacientes llegaron hipovolémicos, es decir, solo con la mera reposición del volumen y del intravascular con cristaloides recuperaron la función renal sin tener un síndrome hepatorrenal. Y que solo un 20 a 25% de estos enfermos tuvieron un real síndrome hepatorrenal. Y fíjense también que en el estadio 3, si bien aquí son pocos los enfermos porque esto no es tan habitual, alrededor del 50% de ellos tuvieron una infección como causa de la progresión de esta enfermedad. Y este es un problema que hay que tener presente. Por lo tanto, no es sinónimo insuficiencia renal aguda en un cirrótico de un síndrome hepatorrenal, punto 1. Y punto 2, no es la causa más frecuente. Y respecto a los antiinflamatorios, que es una causa relativamente común, siempre tenerlo en mente y contrario a lo que
a lo que puede creerse que con la suspensión del antiinflamatorio la insuficiencia renal va a mejorar, esto ocurre normalmente solo en 2/3 de los casos y hay 1/3 de los pacientes con el uso de antiinflamatorios que pueden progresar de un estadio AQ1 a 2 o a 3 y generar una grave complicación por el mero uso de estos fármacos. Se podrá comentar posteriormente si la utilización de los COX-2 inhibidores ha podido cambiar un poco este paradigma de los antiinflamatorios, dado que se ha demostrado, al menos en población no previamente enferma, que la tasa de insuficiencia renal es prácticamente similar a placebo en relación a todos los otros antiinflamatorios COX-1 y COX-2. Y para reforzar este concepto, si vemos en una población muy grande de pacientes hospitalizados, cirróticos, volvemos a lo que les mencionaba inicialmente, que solo un 0,5 a 1% de ellos tendrá probablemente una insuficiencia renal crónica, por lo tanto es algo que normalmente no veremos, y alrededor de un 20% pueden desarrollar intrahospitalariamente una insuficiencia renal aguda. Y de ellos, insistimos en el concepto, probablemente alrededor de un 70% estarán hipovolémicos o tendrán una falla renal prerrenal, y alrededor de un 30% va a tener una falla intrínseca o una necrosis tubular aguda. Aquí la necrosis tubular aguda es lo más importante, dejando un poquito fuera las nefritis intersticiales o las glomerulonefritis asociadas al virus B, al virus C, al Berger por el alcohol, etcétera. Y muy poco frecuentemente son las alteraciones postrenales, por lo menos en esta población. ¿Y cuál es la importancia de ello? Que de nuestros pacientes que llegan prerrenales o hipovolémicos, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, restaurar la volemia, suspender los diuréticos y esperar 24 o 48 horas la tasa de reversibilidad de el problema que estamos viendo. Si el paciente no responde al volumen, como lo vamos a ver y lo vamos a reforzar también al final de la presentación, después de 48 horas de una reanimación intravascular generosa, probablemente ahí sí estemos o lleguemos a este 25 o 30% de síndrome hepatorrenal, cuyas características veremos posteriormente y que tiene otro tipo de implicancias. Por lo tanto, y para terminar esta fase de la presentación, no olvidar los estados prerrenales o preazotémicos, ya sea mediados o no por infección. Si no responde a volumen, pensar en el síndrome hepatorrenal, no olvidar las nefropatías parenquimatosas o las necrosis tubulares agudas. Respecto al diagnóstico diferencial, que no siempre es fácil, hay algunos biomarcadores urinarios y de ellos voy a mencionar uno que es el que más se ha utilizado, que si bien no está presente, o sea, no está disponible en Chile, suponemos que en algún momento lo va a estar. Esto lo digo porque curiosamente en esta clasificación o en los trabajos que leí, la fracción excretada de sodio, que es algo relativamente simple de hacer y que tratamos siempre de utilizarla para el diagnóstico diferencial, no sale mencionada. Yo les sugiero que siempre midan el sodio urinario y la creatinina urinaria. De manera muy fácil se puede calcular la fracción excretada de sodio, que nos va a permitir diferenciar las dos poblaciones de síndrome hepatorrenal versus hipovolemia efectiva en el diagnóstico diferencial. Es algo que habitualmente se nos olvida, que es fácil y que aporta mucha información tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Sin embargo, hay biomarcadores actuales. Dentro de ellos el N-gal o NGAL es una proteína que se expresa a muy bajas concentraciones en diferentes tejidos, no solamente el riñón, y que incluyen el tracto gastrointestinal. El NGAL circulante, que es una proteína proveniente de los neutrófilos, se filtra libremente en el glomérulo y se reabsorbe completamente en el túbulo proximal. Es decir, no hay normalmente excreción urinaria medible de esta proteína. Y cuando aparece es porque tiene origen en la producción local en los túbulos distales y colectores, como vieron en la figura. Y ante una agresión isquémica o tóxica de las células epiteliales del túbulo renal, se induce en forma precoz su excreción urinaria
de tal manera que incluso puede aumentar hasta 24 o 36 horas antes que la creatinina en el suero, por lo tanto es un marcador bastante sensible de necrosis tubular aguda en general. Y aquí pueden ver ustedes los valores de corte en distintas poblaciones, en la población normal, en los pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica. En aquellos que están hipovolémicos o prorenales hay una discreta alza versus aquellos que tienen una insuficiencia renal aguda intrínseca o lo que llamaremos una necrosis tubular aguda, donde los valores son muchísimo mayores y por lo tanto, si pudiésemos tener la disponibilidad de medirlo, sería realmente útil en orina para saber o poder diferenciar la etiología de la insuficiencia renal. Y aquí pueden ver ustedes que en una también población relativamente grande en donde esto se midió, en el síndrome hepatorrenal o insuficiencia renal funcional, las alzas del NGAL son relativamente menores versus en la necrosis tubular aguda, donde suele llegar a valores sobre 1000 nanogramos por miligramo de creatinina. Por lo tanto, cuando esté disponible, probablemente va a ser útil. Y finalmente, llegamos al síndrome hepatorrenal. No olvidar que entre 20 y 25% de las causas de insuficiencia renal aguda no es la más frecuente. Y el criterio actual de definición que está incorporado en esta clasificación aquí, y que es un poquito distinto a lo que hizo el Club Internacional de Ascitis en la penúltima reunión, por supuesto cualquier paciente cirrótico habitualmente con ascitis que reúna los criterios aquí en estadio 1, 2 o 3 y que no responda después de 48 horas de resucitación con cristaloides y con el retiro de diurético y con la expansión plasmática con albúmina. Si al cabo de 48 horas no hay mejoría en la creatinina o en la velocidad de filtración glomerular, por supuesto en ausencia de shock o del uso reciente de nefrotóxicos directos, estamos en condiciones de diagnosticar un síndrome hepatorrenal y aquí sugiero desde el punto de vista práctico calcular la fracción excretada de sodio. Si es que esta es menor de 1%, diría yo que el diagnóstico está confirmado y por supuesto si es que no hay una enfermedad intrínseca o parenquimatosa. Nótese que esto define proteinuria no mayor de 500 miligramos día. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de medir proteinuria en pacientes cirróticos y si uno viera, por ejemplo, 400 miligramos día, no creo que alguien se quedaría muy tranquilo con esa medición en 24 horas, pero por lo menos en la clasificación así está definido y si tiene 499 miligramos en 24 horas, uno podría aún estar en condiciones de diagnosticar un síndrome hepatorrenal. Y he invitado a un selecto grupo de nefrólogos del Hospital San Juan de Dios que nos podrán probablemente ayudar en esta disquisición. Como ustedes saben, y lo voy a pasar rápido, hay dos tipos. Lo único relevante de los dos tipos de síndrome hepatorrenal es que saber diagnosticar rápidamente el síndrome hepatorrenal tipo 1, que es el de peor pronóstico, en el cual se define como si es que la creatinina aumenta al doble del basal en menos de 48 horas o llega a un valor mayor de 2.5 miligramos como punto de corte en menos de 2 semanas, eso será rápidamente progresivo, de alta mortalidad y por ende habrá que iniciar rápidamente tratamiento. Y como ustedes saben, todo ello desde el punto de vista terapéutico se basa en la hipótesis de la disfunción circulatoria en los pacientes con cirróticos ascíticos, digamos, en el cual la vasodilatación arterial del territorio esplácnico es la que prima como evento fisiopatológico central, produciendo una clara disminución del volumen arterial efectivo y por ende una enorme y tremenda estimulación de los sistemas antinatriuréticos y eso generará vasoconstricción renal, pero no solo vasoconstricción renal, sino que vasoconstricción en los vasos cerebrales, en los vasos de las extremidades, por lo tanto serán pacientes fríos, sudorosos y que estarán expuestos, digamos, a una progresión muy rápida de la enfermedad. Y es aquí donde surge este análogo de la vasopresina
que es la terlipressina, que actúa fundamentalmente en el territorio esplácnico, produciendo o tratando de revertir la enorme vasodilatación de todo este territorio, que prima en la volemia, y asimismo el uso de albúmina para aminorar la disminución efectiva del volumen intravascular. Y hay dos maneras de utilizarlo. Yo tuve la suerte de estar presente en el Hospital Clínic de Barcelona cuando esto, el año 2012, comenzó a estudiar. Fueron ellos los primeros que utilizaron la terlipressina y que hicieron el trabajo que apareció 5 años después, tanto en el síndrome hepatorrenal tipo 1 primero y posteriormente en algunas otras indicaciones, con bolus habitualmente de 1 miligramo cada 4 a 6 horas hasta dosis máxima de 12 miligramos día en bolus. Hoy por hoy, en los últimos 2 a 3 años, hay algunos trabajos con el uso de infusión continua de terlipressina a raíz de lo que se ha visto en el shock séptico, porque nuestros colegas intensivistas también la han utilizado en el shock séptico por esta gran capacidad vasoconstrictora del territorio esplácnico, y utilizando albúmina entre 20 y 40 gramos día. Este fue el trabajo original. Y ustedes pueden apreciar que por primera vez en la historia de la hepatología se pudo demostrar que el síndrome hepatorrenal, que inicialmente fuera invariablemente mortal, ya en la primera comunicación del año 2008 del grupo español y que fue refrendada por el grupo americano, hubo un 40 a 45% de tasa de respuesta. Tasa de respuesta significa volver o retrotraer a una creatinina menor de 1.5 con diuresis habitualmente mayor de 600 ml al día, y que además, más impactante que ello, es que la posibilidad de recaer luego de suspendida la terlipressina también era bastante baja. Y a este respecto, fue varios años después publicado nuevamente por el grupo del Hospital de Barcelona, esta vez con terlipressina en infusión continua, que pareciera ser un poquito más eficaz que la utilización en bolu, que la respuesta al menos parcial fue de un 70%, ya no de un 40%, definiendo respuesta completa alrededor de 2/3 de nuestros pacientes, es decir, aquellos que suelen llegar a creatininas cercanas a 1 sin recaída a las 12 semanas. Y rápidamente se comparó con el uso previo de octreotide, albúmina y o midodrine, que en realidad pasó a la historia en el síndrome hepatorrenal, puesto que la tasa de éxito es francamente menor. Y como son las infecciones, como ya lo vimos, la principal causa o precipitante del síndrome hepatorrenal, traje esta diapositiva, puesto que el uso de albúmina en el síndrome hepatorrenal, que hoy día está absolutamente demostrado y que sería impensable no utilizarlo, se está haciendo extensivo a otro tipo de infecciones no peritonitis bacteriana espontánea que tienen o que comparten un cuadro fisiopatológico común con el manejo con albúmina y terlipressina. Y de la misma manera, si fuéramos capaces de prevenir el desarrollo, por ejemplo, de peritonitis bacteriana espontánea y de su máxima complicación, o la más grave, que es el síndrome hepatorrenal, en este trabajo el doctor Javier Fernández, también del Hospital Clínic de hace ya varios años, él demostró que en pacientes que están, por ejemplo, enlistados con un transudado con menos de 1.5 gramos de proteínas en el líquido, y que se hospitalizan por cualquier razón que no sea una insuficiencia renal, la utilización profiláctica de quinolonas disminuye la posibilidad de infectar el líquido, de traslocar desde el tubo digestivo a la circulación sistémica y por ende de producir insuficiencia renal. Y este delta no es menor, es muy significativo. Y por lo tanto lo mismo ocurre en la posibilidad de generar un síndrome hepatorrenal. Por lo tanto, sobre todo en pacientes Child B más de 9 puntos, con
ictericia, bilirrubina más de 3 miligramos, yo diría, o al menos yo lo hago, que es el uso de profilaxis primaria de peritonitis bacteriana espontánea, al menos cuando el paciente está hospitalizado. Y para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer o recordar o tener en mente desde el punto de vista clínico? Si el paciente llega con una insuficiencia renal aguda, aquí uno que es lejos lo más frecuente, inmediatamente suspender los diuréticos, retirar cualquier nefrotóxico, cualquiera este sea, diagnosticar y tratar inmediatamente las infecciones y expandir la volemia, inmediatamente. Y si el paciente mejora, se resuelve, que no es infrecuente que esto ocurra, perfecto, lo seguiremos y probablemente no tendrá mayor problema. Si el paciente persiste estable, se verá caso por caso qué es lo que hacer o cuál fue la causa. Y si el paciente progresa, eso significa que vamos a adicionar albúmina inmediatamente para expandir el intravascular, pero esta vez 1 gramo por kilo, ya no 20 o 40 gramos como fue el trabajo del doctor Sort en el síndrome hepatorrenal, sino que estamos hablando de dosis por lo menos en general de 60 gramos diarios. Si el paciente responde perfecto, volveremos a nuestro close-up como si fuera un estadio aquí 1. Si el paciente no responde a la expansión de la volemia, ya lo vimos, probablemente síndrome hepatorrenal, si fracción excretada de sodio menos de 1%, diría yo que no cabe duda. En ese caso, inmediatamente a las 48 horas, vasoconstrictores, terlipresina en la dosis mencionada. Y si no cumple estrictamente los criterios, muy bien, trataremos específicamente de acuerdo a la etiología de la enfermedad. Muy bien, aquí terminamos y le doy paso al grupo nefrológico del Hospital San Juan de Dios para presentar un trabajo que fue publicado hace algunos años y que a sugerencia de ellos, nosotros en Clínica Indisa ya hemos tenido varios pacientes que no los hemos tabulado todavía, pero que hemos aplicado un concepto un poquito distinto para el tratamiento de la insuficiencia renal y eso es lo que les queremos mostrar. Hola, buenos días. Mi nombre es Lienturne Bulqueo, soy becado de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios. Y se nos pidió presentar este trabajo de altas dosis de furosemida endovenosa más una solución hipertónica hiperosmolar en asitis refractaria. En base a este trabajo, que es del doctor Antonino Tutolomondo de Italia, que en este trabajo se refería no solo a la asitis refractaria, sino también a las insuficiencias cardíacas congestivas. Entonces, primero, la definición de asitis refractaria, que es en base al Club de la Asitis Internacional, se clasifica en dos grupos, una asitis que es resistente y una asitis que es intratable. Las asitis resistentes son las asitis que, a pesar de unas altas dosis o dosis máximas de diuréticos, como sale ahí, furosemida 160 miligramos al día o espironolactona 400 miligramos al día, no logran revertir la asitis. Eso corresponde a las resistentes. Y las intratables corresponden a aquellas que no logran alcanzar dichas dosis máximas debido a los RAM que presentan estos fármacos. En general son del 10 al 20% de los pacientes con asitis los que van a desarrollar estas asitis refractarias. En relación al tratamiento de la asitis y sobre todo de la asitis refractaria, se tienen los TIPS, el trasplante hepático y las paracentesis terapéuticas, eso es lo habitual. Pero nosotros vamos a proponer este trabajo con estas dosis de furosemida elevada con esta solución hipertónica. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos de resistencia en estos 10 a 20 pacientes 10 a 20% de sujetos que van a presentar esta asitis refractaria? Primero, hay una menor llegada de furosemida al túbulo renal, que es proporcional a la reducción de la filtración o de la tasa de filtración glomerular en estos sujetos. Además, se produce una vasoconstricción renal a nivel de la corteza renal, lo que disminuye el número de nefrones que provocan natriuresis importante, y con esto se reduce el deterioro de la natriuresis y se produce un aumento de la reabsorción proximal de sodio, y esto disminuye la cantidad de sodio que llega hacia el túbulo distal donde actúa la furosemida a nivel de la asa de Henle.
Esos podrían ser los mecanismos que explican este 10 a 20% de sujetos que no responden a furosemida. Entonces, ¿cuál era el trabajo de estos médicos italianos? O lo que querían demostrar y evaluar era la seguridad y eficacia de dosis altas de furosemida endovenosa más esta solución hipertónica en comparación con el tratamiento que ya era tradicional, que era paracentesis seriadas o repetidas con un programa de diuréticos vía oral en forma estándar en sujetos con ascitis refractaria. Esto se hizo entre enero del 2002 y diciembre del 2017 en el Hospital Universitario de Palermo. Entonces, los materiales y métodos de estos médicos fue reclutar pacientes, 84 pacientes en total, y estos en forma aleatoria se randomizaron. Unos fueron a esta nueva terapia con furosemida y la solución hipertónica, y el otro porcentaje, 24 pacientes, fueron a paracentesis seriada. Em, Además, 58% de los pacientes tenían ascitis resistente y 26 ascitis intratable. Entonces, primero para el grupo que estaban evaluando la furosemida con la solución salina hipertónica, que eran en total 60 con un promedio de edad de 64 años, lo que se hizo fue administrar dosis de furosemida de 250 a 1 gramo 2 veces al día, dependiendo de las características, ya sea del balance hídrico total de los sujetos, de los electrolitos que presentaban, de la volemia, del BEC, etcétera. Entonces se administraron en base a esto entre 250 a 1 gramo de diuréticos y con pequeñas dosis de soluciones salinas hipertónicas que iban entre 1.4% a 4.6% de NaCl, desde el primer día de su ingreso hasta el tercer día antes del alta. Y esto con una restricción de agua. En el trabajo nos describen cuánto era la restricción que realizaban de agua y una dieta normal de sodio. En cambio, el grupo con la paracentesis, que correspondía a un N de 24, que si bien era distinto al N de 60 de los sujetos con el grupo de furosemida, eran comparables estadísticamente. También el promedio de edad era aproximadamente 64 años y ellos recibieron paracentesis repetidas desde el primer día después del ingreso hasta el tercer día, y se administraba albúmina para expandir el intravascular, 5 a 8 gramos por litro de ascitis que se intentaba eliminar. Y luego de eso pasaban a furosemida en dosis crecientes hasta alcanzar las dosis máximas, 160 de furo y espironolactona 400 miligramos al día. Durante su estadía también estos pacientes mantuvieron una dieta normal de sodio, pero aquí hubo restricción de líquidos, a diferencia del otro caso. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? A grandes rasgos, y los principales fue que en 14 sujetos, el 23.3% de los sujetos que correspondían al grupo de la furosemida en altas dosis, con el suero hipertónico, tuvo ascitis detectada al momento del alta, ya sea clínicamente o con ultrasonografía, que se va a ver después cuáles eran los grados de ascitis. Y el grupo control, digamos, de 11 sujetos tuvo un 45%, o sea, un porcentaje mucho mayor de ascitis al momento del alta, que también voy a mostrar la tabla donde aparecen las diferencias. También hubieron cambios respecto al puntaje Child, pero no eran estadísticamente significativos. Y también hubo cambios en la creatinina, que tampoco eran estadísticamente significativas, si bien lo que llamaba la atención era que el paciente tratado con furosemida y con este suero salino hipertónico tenía las creas un poco menor con respecto a los pacientes tratados con las paracentesis. En general no habían otras diferencias significativas en forma estadística. Lo otro que había variado era el peso en forma importante, sobre todo en los pacientes que habían sido administrados la furosemida, como se ve en esta tabla. Las que son lo principal aquí es la disminución del peso, que se ve aquí en el primer grupo, estadísticamente significativo con respecto al segundo. La variación del sodio plasmático en realidad no varió mucho, hubo un pequeño mayor porcentaje de aumento en los sujetos con furosemida más el suero salino hipertónico. Y el porcentaje de ascitis también fue importante, y era lo que demostraba este trabajo, que el 23% de sujetos presentaron ascitis en el caso del grupo de la furosemida, con respecto a 45% en los sujetos con la paracentesis, y que mostraba una diferencia estadística importante.
Otras alteraciones eran, o sea, que mostraban también cierta significación estadística, era la disminución del edema periférico, ya sea edema de extremidades inferiores o derrame pleural, como se ve en esta tabla. Em, el resto en general era bastante similar, no había mayores diferencias. Entonces, por qué o cómo explicaban estos doctores italianos la efectividad de su terapia de furosemía más suero salino hipertónico? Lo que describían era que se producía al administrar esta solución una movilización instantánea del LEC al intravascular. ¿Esto qué provocaba? Provocaba, por un lado, aumento de la expansión del líquido extracelular, lo que aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y en forma secundaria aumenta el flujo sanguíneo renal. Y por otro lado, la acción de la furosemía endovenosa, que también promovía la excreción de agua libre. Entonces esto era una de las causas de por qué a ellos les parecía que había una mejoría con respecto a la citis al egreso de estos pacientes. En relación al suero salino hipertónico también, como había dicho, aumenta el flujo sanguíneo renal, primero por aumento de la precarga, aumenta el volumen, el gasto cardíaco aumenta el flujo sanguíneo renal y esto provoca mayor natriuresis. Y por otro lado, ellos también proponían que se producía una reducción del volumen de glóbulos rojos y de las células endoteliales, lo que provocaba una disminución de la resistencia vascular, sobre todo a nivel capilar. Y eso también promovía mayor natriuresis. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de estos médicos? Fue que altas dosis de furosemida, como había mostrado, más pequeños volúmenes de solución salina hipertónica, eran efectivas para disminuir esta ascitis refractaria. Lo que no sí tenía relación era con la sobrevida de los pacientes. La verdad es que no habían variaciones de sobrevida entre los dos grupos. Y también lo otro que llamaba la atención, pero que no era estadísticamente significativo, era la variación de la creatininemia, que era menor en estos pacientes que estaban tratados con furosemía con respecto a los pacientes que eran tratados con estas paracentesis. Tal como sale en este segundo párrafo, donde dice dosis altas de furosemida pueden no ser tan perjudiciales para el riñón como las paracentesis de alto volumen. Esto es lo que propone este grupo. Además, otra cosa que les llamaba la atención es que no se observaba una mayor tasa de encefalopatía hepática en el grupo tratado con la solución salina hipertónica, y esto lo atribuían a una disminución del edema cerebral, que era dado por el aumento de la osmolaridad a nivel cerebral, y con esto no se producían las complicaciones típicas de la encefalopatía hepática. En el Hospital San Juan de Dios se han realizado estos protocolos con cierto éxito en algunos pacientes. El doctor Núñez tiene algunos casos que han revertido, digamos, pero a largo plazo eso está por verse cuánto va a ser la sobrevida, digamos, de estos pacientes. Pero por lo menos se ve como una alternativa provisoria con respecto a las paracentesis, sería a los TIPS, que son, por lo menos en el sistema público, un poco más complejos de realizar, y al trasplante hepático, que sobre todo es difícil de ver en el sistema público. Eso. Aquí tenemos al doctor Gabriel Núñez, así que le doy la palabra porque él ha sido, por lo menos en donde yo trabajo, él fue el que me propuso utilizar este protocolo que me pareció sumamente interesante. Ojo, entender el concepto. Esto es para pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 2 o ascitis refractaria, ¿no es cierto? Esto no estamos hablando de la utilización de este protocolo de uso de altas dosis de furosemida con solución hipertónica para pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1, ni para necrosis, necesariamente para necrosis tubular aguda, sino que para pacientes clásicos con síndrome hepatorrenal tipo 2 y que a mi juicio tiene, en primer lugar, el costo, ¿no? Normalmente utilizamos dosis de 500 miligramos de furosemida más un hipertónico al 1.4 o al 1.8, 150 ml, que es baratísimo, baratísimo en relación al uso de la tellipresina. Y por lo menos yo tabulé, tenemos 5 pacientes nosotros tratados en la clínica con este protocolo, los cuales 3 se estabilizaron con creatininas entre 1.2 y 1.3. Nótese que en el grupo
tratado con los bolus, la caída fue en promedio de 1.7 a 1.4 de creatinina. Y si vemos la clasificación internacional aquí, llegar a una creatinina menor de 1.5 es relevante en nuestros pacientes, a diferencia de lo que ocurre en el grupo tratado con paracentesia. Así que le doy la palabra al doctor Núñez, que es el mentor de una proposición nueva, digamos, para tenerla en mente. Gracias, Daniel. Esta técnica se empezó a estudiar principalmente en síndromes cardiorrenales, ¿eh? Donde también en cierto tipo de perfil, hay un perfil que responde. No sabemos bien, ni el doctor Tutelomondo tampoco, porque el que promueve esto en el mundo es él y nosotros. Tiene estas ventajas que dice Dani, no solo que sea barato, sino que es una alternativa, una herramienta para situaciones muy extremas, en que a uno le preguntan qué más podemos hacer, te da una herramienta segura, porque por ejemplo, ¿qué podría esperar uno como efectos secundarios? Hipernatremia, hipocalemia. Eso no hemos tenido grandes problemas con eso. Ojo que no puede ser indicado en pacientes que tienen un sodio 140, más de 140, ¿eh? Porque puede hacer una hipernatremia aguda y lo puede matar enfermo. Lo mismo pasa con hipocalemia severa, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Este sistema hay que controlarlo en la práctica, por si lo quieren usar. Nosotros lo usamos ya no, hasta fuera de protocolo, ya estamos usándolo como está. Forma parte ya con nuestra identidad. Tienen que controlarlo, o sea, estas cosas no hay que dejar que se escape, ¿eh? Que no lo controlen en la noche, qué sé yo, ¿eh? Porque ha habido problemas con eso, ¿eh? Las respuestas habitualmente son impresionantes cuando, como lo presentó Daniel ahí, la relación entre el hígado y el riñón. En cirrosis lo que ocurre es lo siguiente: al echarse a perder el circuito enterohepático, la carga bacteriana es muy alta. Eso hace que los niveles de lipopolisacáridos de membrana sean muy altos. Antes eran clareados por los macrófagos de Kiefer o los sistemas de macrófagos del hígado de alta especificidad y de alta capacidad. Nosotros tenemos un basal de lipopolisacáridos de membrana, todos. Eso habla de la relación que tenemos con el medio ambiente biológico. Estos lipopolisacáridos de membrana sobreexpresan la óxido nítrico sintetasa inducible y por eso tienen óxido nítrico tan alto y por eso tienen vasoplegia. Pero cuando el óxido nítrico, que dura 3 segundos, eso es lo que dura el óxido nítrico, ¿eh? Normalmente. Pero cuando está siendo sobreexpresado, se mantienen niveles altos de óxido nítrico. Eso le permite al óxido nítrico reaccionar con el estrés oxidativo y formar radicales nitrogenados, que son los que van a provocar disfunción endotelial y van a afectar el riñón de una manera que no voy a explicar, es largo, provocando vasoconstricción renal. Por eso se da esta relación, ¿cierto?, parecida a la sepsis, en que tú tienes vasoplegia sistémica y vasoconstricción renal. Evidentemente que la solución radical de esto pasa por disminuir esos lipopolisacáridos, esos hace con trasplante hepático o quizás con sistemas de absorción que responden, se han usado, en que los pacientes responden a una velocidad increíble, ¿eh? En cuanto a la hemodinamia, ¿eh? Eso habla de que eso es verdad, ¿eh? ¿Me entiende? Ya, pero no tenemos eso. Esto le permite a uno ganar tiempo, por ejemplo, o mejorar las condiciones de vida del paciente, la calidad de vida, como tuvimos un paciente con Dani, paciente con un hepatocarcinoma, que por último se pudo ir a su casa, recuperó una cierta calidad de vida. O sea, es una herramienta humilde a cagar, o sea, ¿eh? No es una cosa súper sofisticada ni molecular. Pero les digo, hemos tenido unas respuestas increíbles con no en todos los pacientes. Evidentemente que si el riñón está estructuralmente dañado, es difícil que se obtenga la respuesta, porque esto pasa porque el riñón esté funcionalmente contraído, ¿me entiendes? O sea, quiere decir que tenga reversibilidad frente a la expansión del LEC y a la frenación de los sistemas neuromorales que producen la vasoconstricción renal y la no respuesta a furo, ¿no? Como decía Lientour,
¿no? El sistema simpático y el sistema renina-angiotensina que están complotando en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Hay una pregunta que es bastante razonable y aquí está la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es, qué tan hipertónica, dice la pregunta, buen día, de qué depende el uso de solución salínica salina, entre el 1,4 o el 4,6? Bueno, eso depende de la anatremia, por supuesto. Como dijo el doctor, bueno, es raro que un paciente con ascitis refractaria tenga el sodio normal. Eso ya es una rareza. Pero aquí está la respuesta. Lo que se utilizó en el trabajo es para natremias menores de 125 miliequivalentes se utiliza una solución al 4,6% y se va disminuyendo en la medida que la natremia está un poquito más alta. Si es que tiene sobre 135 o más, se utiliza la solución al 1,4. Puede ser al 3,5 o al 4,6 en función de cómo va cayendo la natremia. Esa es la respuesta. Hola, soy Francisco Barrera. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Felicito al doctor, muy bien presentado el trabajo, interesante, no lo conocía, así que te agradezco haberlo presentado. Hay algunos puntos que me gustaría preguntarle. Quería saber cómo se comporta la medición en sangre, renina, angiotensina en el post-tratamiento inmediato y en la evolución. La pregunta es porque la vía media del suero hipertónico en sangre es muy corta, rápidamente se elimina a diferencia de la albúmina, que es una vía media bastante más prolongada en el tiempo, y por eso es más protector en el post-procedimiento y en el plazo de los días siguientes de prevenir una activación severa del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y en esa misma línea, ¿cuán rápido se reproduce después de este tratamiento la citis en la evolución de los pacientes? Yo tengo poca experiencia con los pacientes patológicos. Perdón. La principal experiencia ha sido con cardiorenales. Pero nos parece que la reproducibilidad, digamos, que hemos experimentado nosotros no es alta, ¿no? Ahora, nosotros de repente tenemos una visión como monodimensional, porque al arreglarse algo se arregla otro y ahora sí funciona en el organismo, es muy tridimensional. Entonces, seguramente esto es complementario a otras medidas. Como por nosotros no suspendemos la albúmina ni nada de eso, lo agregamos esto, como dices tú. Uno pudiera esperar ahora, ¿qué ventaja tiene? Porque, ¿qué está pasando en estos cuadros? En estos cuadros, lo que busca hacer esto es redistribuir a lo normal los compartimentos. Esto te parece a la macroeconomía y la microeconomía. Pues la macroeconomía está súper buena, pero no te llega ni uno, ¿no? Bueno, esto te parece un poco a eso, ¿no? El volumen corporal no está bien distribuido, ¿eh? Todo se está yendo mate y Lucy. Bueno, y nos queda nada para nosotros. Bueno, pero eso a lo mejor, creo yo, ganas tiempo para otras medidas, para que funcionen otras cosas. Esto funciona como correlacionado con otras medidas. Respuesta exacta no, porque nosotros, viste tú, no son muchos los pacientes, como para tener una idea más clara. Esto habría que, mira, nosotros venimos hablando de esto hace 10 años. Primera vez que nos pescan un poco. Esta es una maniobra segura, barata, que te da una herramienta más para sacar de la angustia al intensivista o al que está en intermedio, que hemos tenido respuestas interesantes. Entonces, pero falta más, ¿eh? Falta más cosas. El mismo trabajo de Tutelomondo no es tan elegante, o sea, él fue medio arbitrario en el uso de, ¿cierto? Usó, claro, italiano al fin, ¿no? Bueno, mucho arte, pero bueno, eso. Nos interesa motivar en el sentido de echarlo a andar, pues, bueno, ¿entiendes? Porque sería sorprendente que esto fuera una alternativa que poco conocía, usan ellos y nosotros, nada más. Francisco, no, en este trabajo no hay respuesta a tus dos preguntas. No se midió renina, digamos, actividad renina periférica pre y post. Eso es categórico, nosotros tampoco lo hemos medido porque eso es muy caro. Y respecto a la pregunta
pregunta totalmente lógica es si el paciente mejora, ¿cuánto dura la respuesta? Yo lo único que te puedo mencionar es que de nuestros 5 enfermos, 3 salieron adelante y se comportaron como si hubiésemos utilizado terlipresina con albúmina, en el sentido de que después se hicieron respondedores a dosis habituales de diuréticos. Es decir, la citis que era refractaria dejó de ser refractaria. Pero estamos hablando de pocos pacientes. Y la otra pregunta muy interesante respecto a la vía media, ojo que este grupo utiliza 2 infusiones diarias durante varios días. Nosotros partimos con una infusión, estamos hablando 500 miligramos de furosemida. Hay que apretarse los pantalones cuando yo lo utilicé por primera vez. No tenía mucha confianza en el doctor Núñez, en realidad. Y pensé que podíamos echar a perder al enfermo 500 miligramos en bolu, no es menor. Ojo que las dosis máximas de furosemida en nuestros enfermos son 160. No. Claro, se pasa en 30 a 60 minutos. Sí, hubo uno que yo después lo llamé y no me escuchaba nada, pero no, es una broma. Pero mira, por lo tanto, en un paciente nosotros utilizamos 2 infusiones diarias durante 4 días porque no respondía, y el Gabriel me dijo, dale, ponle otra. Y al día siguiente, ponle otra. Y al tercer día empezó a orinar 1000, 1500, 2000 y empezó a depurar un poquito la catenina, y la verdad es que yo estaba bien complicado. Este es el resumen de la tabla que mostró el doctor. Si bien en el grupo tratado con normalmente 500 miligramos de furosemida más una solución al 1.4, la creatinina cae en promedio 1.7 a 1.45 con un P de 0.06. Pero lo que ocurre en el grupo con paracentesis es distinto, y probablemente con un número mayor de pacientes. Este es un punto interesante, es un punto realmente interesante. Y lo otro, como era de esperar, fíjate la natriuresis, sube a lo menos 3 veces. O sea, deja de ser no respondedor por esta extraordinaria reabsorción tubular proximal del sodio, y dejan de ser no respondedores en un porcentaje no menor, y aumenta la natriuresis en forma muy, muy significativa. Y lo otro que me pareció muy interesante y que lo vimos en uno de nuestros pacientes fue el hidrotórax, que responde el hidrotórax. Cuando responde, puede responder el hidrotórax, que a veces es un dolor de cabeza terrible para nosotros. Por lo tanto, en este subgrupo, sobre todo en el sistema público, donde no hay terlipresina, por ejemplo, yo creo que es interesante leerlo, tenerlo ahí en mente, probarlo. Parece que no hace daño, no hemos visto que creatininas que de 1.7 lleguen a 4 después del bolus, porque está expandido el intravascular. Con el hipertónico se va a expandir el intravascular, por algunas horas al menos, digamos, utilizándolo 2 veces al día. No es lo mismo que la albúmina, pero eso es. Claro. Bueno, damos las gracias entonces al doctor Oxenberg, al equipo del San Juan de Dios, por esta muy interesante reunión, y los dejamos invitados para la próxima, a fines del mes de mayo, que va a ser el tema sarcopenia en pacientes cirróticos avanzados, pretrasplante, y lo va a coordinar la doctora Claudia Pavés. Les recordamos además poder revisar estas presentaciones online en la página web de la Sociedad de Gastro, en la pestaña ACHEP. Están todas estas reuniones, y para que lo difundan con sus becados y su gente cercana. Muchas gracias. Hasta luego.